Bien, muchas gracias a Jean-Luc Mélenchon, autor de Fondo de Cultura. Amigo, compañero y camarada. La publicación de este libro no es un acto mercantil, aunque pensamos vender tantos como podamos, para mejorar su economía levemente, porque los derechos de autor va a salir en arco en América Latina, empieza en México, sigue en Guatemala en muy poco tiempo, estaremos en Colombia en un mes y medio, estaremos en Chile en un mes y medio y 10 días, estaremos en Argentina, estaremos en Uruguay. El libro va a circular por toda la Hispanoamérica a toda velocidad. La edición empezó a empacarse para salir hacia el resto de la América hispanoparlante. Y no es un acto inocente. Digo, la era de los actos inocentes se acabó desde que llegó el fondo de la 4T. Se jodieron, estamos ahí porque ganamos las elecciones y hay un proyecto popular, un proyecto de vinculación con la sociedad y un proyecto de impulso hacia el pensamiento crítico de izquierda no sectario. Pero, en particular, este libro representa para nosotros una especie de fuerte enlace emotivo. De los que piensan que la izquierda y las emociones son antípodas, son muy pendejos. Las emociones construyen las profundas afinidades, las voluntades y sobre todo construyen la vocación militante. Puede ser que el rollo no te convenza, no te gane, pero las emociones construyen el término de estamos a la izquierda para toda la vida y por toda la vida. ¿Y eso qué significa? Significa que este libro no es un libro inocente, ni mucho menos. Es un libro que viene a jugar en términos del debate internacional y la visión de conjunto en la que estamos. Tengo que decir que hubo un momento particularmente conmovedor en estos últimos meses, que es viendo imágenes en la televisión del triunfo del Frente Popular francés, que acaudilla, y la palabra caudillo yo creo que es bastante justa. En México hemos perdido prejuicios al concepto acaudillar. Nos parece que es un concepto que viene de la reforma, de la independencia, de la revolución, que acaudilla Jean-Luc. Hubo un momento particularmente emocionante. Estábamos siguiendo en la televisión las grandes concentraciones de la Victoria y cantaba, y había muchísimos jóvenes y cantaban, y de repente Paloma Ondanas, Paloma y yo que estamos frente a la tele nos decimos, ¿están cantando en español? Estos jóvenes franceses están cantando en español. Y le dimos todo el volumen a la tele, cosa que hacemos con frecuencia para enloquecer a nuestros vecinos. Y sí, estaban cantando en español del Pueblo Unido, jamás se había vencido. Las lágrimas, compañeros, los hemos educado. Las lágrimas habían ganado con nosotros y por nosotros. Bueno, estamos ante un fenómeno muy particular. Es un libro muy particular que recomiendo por su sabrosísima lectura y la capacidad que tiene para construir reflexión. Primero, es un libro muy inteligente, cosa que yo esperaba, pero que los críticos de los libros que escriben figuras políticas no esperan. Esperan un libro más pausado, más programático, más seco. Y no es muy sartreano en el término de nada le resulta ajeno. Es capaz de meterse en todas las esquinas del universo cotidiano. Y es un libro, en ese sentido, muy sorprendente. Como buen escritor, no tiene ningún prejuicio en utilizar la anécdota para apoyar lo que está contando. Y de repente la historia de un campesino tunecino se asoma al centro del relato. Porque la anécdota construye ejemplo vivo. Es el libro de un filósofo, sí, pero
Ni modo, los franceses pecan desde pequeños del amor por la filosofía y el pensamiento abstracto elevado. Y ese libro es un filósofo, no hay ninguna duda. Pero ese libro es un sociólogo con una virtud enorme. Es un sociólogo que no usa en sus páginas cifras un montón, pero estadísticas, gráficas, sino es un sociólogo más al estilo de Monsiváis, de la vida observada atentamente produce sociología instantánea. Es el libro de un político, bueno, no hay ninguna duda. El corazón del libro está en la reflexión sobre la construcción de un programa venido de abajo hacia arriba, la construcción del Frente Popular, el Frente Amplio, la construcción de un modelo de participación universal, generalizable, lo más amplio posible. Y ese libro de un obsesivo de las circunstancias. Quiere decir que ante la reflexión vieja de la vieja izquierda de todo el problema es la estrategia y ese lo resolvemos en términos de adoptar una religión, aquí lo que adopta es la antidoctrina. Y la antidoctrina es la construcción de reflexiones programáticas continuas. Tiempo libre, la sociedad, sus requerimientos, sus necesidades, construcción racial, el nuevo mundo en términos, la emigración, los derechos de la ciudad, las nuevas ciudades, y una y otra vez abordando sobre estos temas. Y entrando, y saliendo, y tocando. La ecología. Es notable en una sociedad que va construyendo versiones parcializadas del proyecto y tienes de repente 72 versiones variantes del feminismo, todas ellas en contradicción. Tienes 27 visiones ecológicas, la mayoría de ellas contradictorias. Tienes 31 visiones políticas con conflicto y tienes 3 visiones electorales diferenciadas. Cómo de alguna manera el libro propone a lo largo de sus páginas la suma y no la resta. Venimos la izquierda, y no nos avergüenza decir ni que somos de izquierda, ni que seremos de izquierda, sobre todo. Venimos de una propuesta sectaria, excluyente. Nuestra proposición y el poner en el centro lo que nos diferencia de las expresiones paralelas y similares y cercanas. Y por ahí vamos definiendo la exclusión. Aquí hay una intención de unificar en torno a los problemas que viven nuestras sociedades modernas. Es un libro de geógrafo, curiosamente, con un dominio particularmente interesante para ir saltando de una parte a otra. A lo largo de la lectura me veo obligado a reconstruir de nuevo el mapa mundial, de tal manera que pueda poner en su lugar Bulgaria y pueda poner en su lugar Túnez y no confundirlo con Marruecos, porque baila en torno a las experiencias. Y luego es un libro de historia. Y esta es quizás su mayor forma, su mayor fuerza, porque es un libro de historia que reúne 20, 25, 30 años de experiencias en la construcción de la rebelión popular que construye la base social para construir un frente popular. Está con ustedes el caudillo, o el capo, o el impulsor, o el camarada de la Francia insumisa, nombre por cierto fascinante, y del Frente Popular, el único proyecto político contemporáneo que ha vencido en Europa en medio de un desastre generalizado de ascenso de la ultraderecha. Y si alguien tiene duda de que triunfaron, es que vio el canal de televisión equivocado. Puede ser una cosa que puede suceder frecuentemente en México, donde la noticia del Frente Popular fue dada de cualquier manera, menos triunfó el Frente Popular en el tercio mayoritario de los votos en Francia.
Que este triunfo no haya repercutido al corto plazo en que haya formado el gobierno, quiere decir que hay cortos plazos, pero no esperamos que dure mucho el corto plazo. No vinieron a oírme a mí, está clarísimo. Yo tengo mis propios espacios para tirarme el rollo incendiario todos los días, los utilizo amplia y generosamente. Vinieron a oír a Jean-Luc Mélenchon. Gracias, Paco. Gracias a todas y todos. Me da fuerza verlos. Y gracias a tú, Paco, que decidí editar este libro. Ese libro me pareció en francés. Lo vendemos bien, en Francia. Pero es un trabajo muy amplio que hicimos. Lo digo al plural porque yo lo manejo, escribí el libro, yo. Y lo escribí luchando en una de las más grandes luchas sociales que hubo en mi patria en el año 2022-23 con el tema de la jubilación. Entonces, noche escribiendo, día peleando. Y lo hacíamos en una situación totalmente nueva para nosotros. ¿Por qué? Porque por primera vez teníamos una bancada muy larga en el Parlamento y además la primera de la izquierda. Nosotros hemos construido en 10 años la primera fuerza de izquierda del país y la hemos construido con nada al inicio. Todo estaba destruido. Que sea el comunismo por la caída del muro de Berlín y de todos los partidos comunistas, y en mi país también, que no subió una vez más alto que 2%. La socialdemocracia peor que la caída del muro, porque no se entendí, pero hubo una caída terrible. Así en Alemania empezó a rebajar hasta el nivel que está hoy día, al 17%, bajando del 42%, ¿ok? Y los verdes ni hablar. Entonces había que reconstruir todo y había cómo vamos a hacer. Usted lo sabe, yo soy largamente comprometido en tareas de dirección política en la cúpula de la Francia insumisa. Hasta Francia insumisa es un término y un pensamiento. Es decir, que no somos definidos por una doctrina, sino por una actitud personal, como lo decía Paco. La actitud personal es no nos sometimos al orden. ¿Cuál orden? El orden capitalista y sus valores centrales: cupididad, egoísmo, indiferencia para la sufrencia de los otros, etcétera, etcétera. Somos insumisos y esto nos acerca del punto de vista fundamental del humanismo europeo, es decir, el hombre, el ser humano puede ser lo que quiere ser, entonces hay que construirlo. ¿Y cómo construirlo? Con libertad, punto número 1. Con igualdad, punto número 2. Y punto número 3, fraternidad humana. Eso es el programa inicial de la República Francesa. Bien, estoy comprometido en estas tareas. Ok, la dejo ahorita para presentar el libro. ¿Por qué? Porque entre las numerosas tareas que había una. ¿Cuál pensamiento? ¿Cómo vamos a analizar? Entonces, pertenezco a una tradición política en cual pensamos que la práctica sin teoría es ciega y la teoría sin práctica es débil e inútil. No puede conocer éxito. Entonces hay que hacer este trabajo, pero este trabajo no es la base de Francia insumisa. Para ser Francia insumisa hay que ser insumiso, insumisa y acuerdo con el programa. El programa, nada más. Nada más. ¿Eres cristiano? ¿Eres comunista? ¿Eres anarquista? Tú no sabes de qué es. Es tu problema.
Lo que cuenta es si eres de acuerdo con el programa y vamos a pelear por cada término, cada mesura del programa, juntos. Eso es la concepción fundamental. Es por eso que no entro en el tema de la unidad, porque yo no soy un unidad cantando. No lo soporto. La unidad es imposible si no es en una línea de ruptura con el sistema en el cual vivimos. Y una ruptura fundamental. Eso por decir la verdad. Si no te interesa la verdad, haga lo que quiera, pero yo quiero quedarme pensando y actuando que si no hagamos una ruptura completa con el sistema capitalista, el productivismo capitalista va a matar a nosotros todos, que sea rico o pobre, grande o pequeño, lo que quiera. Sin ruptura ni unidad. Entonces la estrategia de la Francia insumisa había como objetivo primero el sorpaso, pasar adelante con la línea de ruptura y que esto lo haga el pueblo, él mismo, no yo peleándome en conversación, conferencias estratégicas, el pueblo votando. Bien, eso le digo, lo dejo por otro momento. Voy a explicar el fondo en pocos términos, si soy capaz, de la teoría. Pero, bueno, voy a la teoría y después veremos cómo volvemos a la estrategia. ¿Cuál es la pregunta inicial? ¿Cuáles son los seres, las cosas nuevas? La veamos bajo los ojos. La primera es la más increíble, es el número de los seres humanos. Nadie le importa en teoría política el nombre de los seres humanos, porque nosotros, en la forma anterior del marxismo, el actor de la historia y la dinámica de la historia procede de la explotación capitalista, y esto le da el movimiento de la historia, la dialéctica. Eso sí es verdad, pero lo que nos importa, que es nuevo, el número de los seres humanos cambia la naturaleza del proceso capitalista el mismo. Es decir, que el ciclo, pasando de mercancía, dinero, mercancía, o dinero, mercancía, dinero, tiene que acelerar siempre porque hay más y más gente para consumir si el capitalismo no es capaz de producir. Entonces, el productivismo capitalista tiene un espacio que no tenía nunca antes. Mire, me quedo al número. El primer billón de seres humanos es en 820. Primer billón. 300.000 años para que haya un billón de seres humanos. Y después, el segundo billón en 1920, 100 años. Y después, ahora, cada 10 o 12 años hay 1 billón de seres humanos de más. Nadie puede decir esto, no importa, no cambia nada, cambia todo. Cambia la naturaleza de lo que pasa, de lo que ocurra. Y claramente, el proceso productivista, capitalista, es un suicidio. No es una mala forma de gestión de la riqueza ni de la producción, es un suicidio y son incapaces de pararlo. ¿Por qué? Porque es capaz de hacer profitos con los desastres que ellos producen. Son capaces, lo venden aire puro, venden agua pura, te vende al almacén jamón sin nitrito. Y tú no te recuerdas cuándo tú has pedido que haya nitrita en el jamón. Ellos lo pusieron. Así, doy estos ejemplos para que se vea cómo es un suicidio. Entonces, al primero que me dice que el anticapitalismo es una forma de ideológica de un sueño. Ok, ¿y qué hacemos? ¿Qué nos propones, hombre? Dime, ¿cómo se llama? ¿Musk? ¿Trump? ¿Esos águilas del espíritu? No. Entonces, primer hecho. Segundo hecho fundamental. Somos todos, la humanidad entera es urbanizada. ¿Eso parece evidente? No. En los años 50
era el 20% de la población mundial o el 30%, y todo el resto al campo, milenarios al campo. Han pasado la gente viviendo al campo. Hoy día es el inverso. Desde el año, muy reciente, desde el año 2008 hay más gente en las ciudades que al campo. Es un hecho totalmente nuevo, porque la ciudad cambia tu vida, tu manera de ser, tu naturaleza, si hay una, humana. Antes se decía Platón o Sócrates, no sé de cuál de los dos. Sócrates decía no se puede dialogar con los árboles, eso no es tan verdad. Y Platón que el aire de la ciudad es un aire de libertad. ¿Por qué? Porque hay muchos intercambios. Entonces, para resumir, ciudad igual intercambios. Intercambios significa conectados. Y hoy día somos conectados entre nosotros más que en ninguna otra época. Ultra conectado. Y ultra conectado significa ultra individualizado. Pero ultra individualizado no quiere decir ultra egoísta. Es decir, que tú eliges con quién hablas y puedes tener muchas áreas de desarrollo de tu personalidad, de tus contactos. En mi patria había en los años 50 el 8% que tenía teléfono a casa. Desde el año 2009 surge el smartphone. Hoy día en Francia, alrededor del 100% de la población está conectada con smartphone. Y aquí, casi de mismo, leyó por las estadísticas que tengo aquí. Bueno, no se importa. ¿Me creen o no me creen? Verifiquen ustedes un poco trabajar. Entonces, conectados. Otra cosa, ultra educados. Déjelos que dice, hoy día la juventud es tonta, no sabe nada. No es verdad. Antes yo era y estaba y yo puedo decir que no era una cosa tan interesante. No. Ahora nuestros pueblos están todos educados. Saben leer, escribir. El 80% de la población mundial es capaz de esto. Esto no era la verdad en los años 50. Esto cambia todo. Es decir, que cada persona puede acceder a la sabiduría. ¿Eso existe en español? Sí. Bien. La sabiduría. No existe abundantemente, pero sí existe. Sí, claro que existe abundantemente. Y eso me lleva a dos puntos en este tema. El primero es, esta sabiduría hoy día está totalmente integrada en la esfera numérica. Es un hecho increíble. Todo lo que se escribió, todo lo que se pintó, todo lo que se cantó, todo lo que se dibujó, todo está en la esfera innumerizada. Y esto pertenece de manera privada a algunas firmas. Es decir, el pasado, el pensamiento global de la humanidad, que es una propiedad privada de pocas gentes. Y hay el ChatGPT, no sé qué, bueno, que dice de inteligencia artificial. A mí le burlo y digo, qué bien, usted sabe lo que es esa inteligencia, entonces vamos a hablar de la artificial. ¿Y qué sabe usted de la inteligencia? No es inteligencia artificial, es decir, que el ser humano, después de ser capaz de automatizar con máquinas lo que había que hacer, que tal, el pensamiento pero es una máquina, nada más. ¿Quién va a dominar? ¿Ella o tú? No, ella nunca te va a dominar. El que domina es el que tiene propiedad privada de este sistema. Entonces, del inicio al fin es siempre obra humana. Es decir, obra con contradicciones sociales, con contradicciones de profito. No hay que salir de esto. Bien, hay que distinguir los datos. ¿Se dicen los datos? Sí, los datos. Eso debe ser un bien común. Y somos capaces de darle un término. Lo llamo en el libro la noosfera. Este término lo inventó en Francia un cura. Bueno, lo digo con sonrisa porque, bueno, yo, como cura, es Pierre Teilhard de Chardin, jesuita como el Papa. Y en la encíclica Laudato Si, ¿quién lo ha leído la encíclica aquí?
Nadie, por favor. Estás en territorio juarista, compadre. Bueno, él lo hacía en sí mismo, yo soy el único que le leyó. Hice una crítica y se decía a nosotros, ¿cómo que es el diablo? Está comentando el Papa y no se explica lo que hay en Laudato Si. Pues si no eres contento, léelo tú mismo. Fratelli Tutti, pero antes que todo Laudato Si, porque el Papa cristiano dice, por un vez es un Papa cristiano, y dice, lo introduce, lo lleva de nuevo en el pensamiento de los cristianos, que para nosotros importa, porque como importó la teología de la liberación, no es un hecho fuera de nosotros, no, importó mucho. Entonces, la noosfera quiere decir la esfera del espíritu. Hoy día existe materialmente. Bien, voy a asegurarle a todos, el que inventó el término no es un cura, es un soviético, el que inventó también el concepto de biosfera. No me pregunte el nombre, soy incapaz de acordármelo. Por favor, me lo nota y voy a decirlo después. Él inventó el concepto porque él era alquimista y decía, cada organismo viviente intercambia con todos los otros y todo el ecosistema respirando, intercambiando la química del aire, del oxígeno y del carbono. Él lo inventó el término. Ustedes todos entienden lo que es biosfera, entonces todo el mundo puede entender lo que quiere decir noosfera. Y bueno, esos son los elementos y me queda me queda uno. La educación ya lo mencionó. La esfera global la mencioné en ese momento. El punto ahora es un cambio fundamental. Como el de los números, pero más importante porque es un cambio antropológico. Es el papel distinto hoy día de las mujeres en la vida de la humanidad. ¿Por qué nos hemos mucho adelantado cuando se terminó el hecho que una aptitud biológica, es decir, la vida, no es un destino social? Y esto cambia todo. Y es muy reciente. Primero la contracepción, después la libertad del aborto. Cualquier sea la forma de esta libertad, cómo se expresa, y quiero decir de nuevo, una vez de más, que nadie es obligado o obligada a abortar si hay la libertad en la ley. Es un hecho que cada una elige por ella misma. Si quiere conformarse a los edictos de la Iglesia, lo hace. Si no quiere, puede elegir de no hacerlo. ¿Ok? Entonces esto cambia todo, porque son milenares de sumisión a una situación que no se podía evitar. Entonces, se combina porque la ciudad, el nacimiento de las ciudades es 6.000 años antes de la era común. Que tenga ciudades tan grandes es un hecho totalmente nuevo. Antes era el campo y donde para el campo empieza la ciudad. Hoy día es la ciudad y donde para la ciudad empieza el campo. ¿Y por qué vengo de nuevo a esto? Porque es la ciudad que hizo el patriarcado. Esto lo explicaré otra vez. Para el momento me quedo con esto. Estas son las bases teóricas para describir un actor social y político nuevo. Lo llamamos con un término porque no había otro que existía antes. Este término es el pueblo. Pero hay un pueblo del siglo XVIII, el otro del siglo XIX, del siglo XX, y no es el mismo. Y como soy de la tradición del materialismo histórico, yo quería definirlo de manera materialista, clara y social. ¿Qué quiere decir pueblo? Son toda la gente que son sometida para reproducir su vida material al acceso a las redes colectivas, agua, electricidad, gas, lo que quieras, todo es red de hoy día. Intente vivir sin ellos, es imposible. Y por esto hay de nuevo, por lo que son un poco marxistas como yo, o mucho, que el capital no es un hecho, es un proceso. Y el proceso de la acumulación se cumple circulando
y circula por las redes hoy día. Y esto es una situación de alienación más grande que la alienación en el trabajo. Porque si tú quieres beber, es que tú tienes sed, ¿no? Y esto no se puede controlar. Al 2% tiene sed, al 10% empieza a delirar, al 12% quick, muerto. Entonces es una necesidad vital. Abres el grifo, ¿hay agua o no? Si abre y hay agua, es una relación social, es que ha pagado para que haya. Si no pagas, no agua, no electricidad, no gas, no nada. Ni comer, ni vivir, ni nada. Lo resumo con esta forma un poco caricatural. Pero lo que no es caricatural es el cambio del capitalismo. El capitalismo no ha sido siempre el mismo, cambia, tiene una historia. Y el capitalismo de hoy día es antes que todos un capitalismo de red y de renta. Hoy día las fortunas se acumulan no con éxitos de producción y de tecnología, se realizan con una dominación sobre las redes. El señor no inventó nada. Nada. Pero él supo poner su dinero donde había que ponerlo. Nada más. Bien. Ahora con todo esto, el actor nuevo es el pueblo. Y hemos estudiado más de 20, 25 revoluciones ciudadanas en el mundo. Pero las primeras, ¿dónde? Aquí. En este continente. En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, México, se rompió la cadena del neoliberalismo, más o menos, pero es aquí. Y desde la caída del muro y del comunismo estatal, ninguna revolución socialista en el mundo, de lo que llamamos antes la revolución socialista, es decir, la clase obrera se libera y libera a la humanidad. ¿Dónde, por favor? Entonces, el pueblo integra a la clase obrera, pero también otros que no son aliados, son en común, en una relación común a las redes colectivas. Es decir, los que estudian, los que están en jubilación, los que no pueden trabajar, que sea con handicap o que tenga, como digo, desempleado, y son millones de gente. Y la izquierda tradicional es incapaz de comprenderlo. Así una vez me recuerdo una lucha terrible en contra de la Copa del Mundo de Fútbol en Brasil. Había no sé cuántas filas de manifestación y se pedía, señor, ¿por qué usted dice que es una manifestación de izquierda? Porque el poder es de izquierda y ustedes son muy descontentos. Y el compañero decía, sí, aquí es de izquierda porque hay clase obrera, en mi empresa hay una petición. No, hombre, la clase obrera está en la calle, está pidiendo, ¿qué pide? Hospitales, escuelas, autobuses, y dicen del fútbol después. Y los europeos, ¿cómo? Los brasileños no les interesa el fútbol, les gusta más la educación, porque lo brasileño, por un europeo arrogante, no es un ser humano, es un futbolista, con un guitarrón y un sombrero grande como un mexicano. Bien, esto me da un pasaje para el pueblo como actor nuevo, haciendo una revolución ciudadana. Esta revolución ciudadana, el tema central es, ustedes incapaz, destruye los servicios públicos que no funcionan hoy día, me quita la salud, el derecho a la salud, me quita el derecho a la educación de mis hijos si no pago a una escuela privada. Incapaz, y cuando abro el grifo no hay agua. ¿Y cuánto te pagamos para hacer esto? De agua no quedaba en Libán, revolución ciudadana. De agua no quedaba en este país, en otro. Y así surgieron las revoluciones ciudadanas, con características comunes, cada vez. No voy a hacer la lista porque es muy larga. Pero tiene característica común en cada caso y el término para describir lo que quiere la gente que están aquí son dos cosas. Políticamente todo te dice, nosotros no hacemos política, esto no nos interesa, porque para ellos la política es una cosa sucia, de corruptos, aislados del pueblo que no se entiende de qué se pelean y por qué. Y la política no, lo que queremos es que se vayan todos,
Y nosotros, si esto no es política, ¿qué es política? Que se vaya el gobierno, que se vaya el presidente, que se vaya el diputado, que se vayan todos. Eso es una consigna argentina. ¿Se recuerda usted de esta consigna? Fue enorme. Y pasó de un país a otro. Es por esto que el tema de la Revolución Ciudadana me permite decir que este libro es la experiencia concentrada de lo que ha pasado en este continente, no en Europa. Porque en Europa no pasó nada, sino la dictadura del neoliberalismo, el fracaso de todos los partidos comunistas, el fracaso de todos los partidos socialdemócratas y la obsolescencia general de los pensamientos políticos. ¿Cómo va a ser una política de crecimiento permanente, sin límite, que es la base del neoliberalismo y de la socialdemocracia? Vamos a compartir la riqueza que vamos a producir, siempre más, por favor. No vamos a corregir el nivel de concentración de la riqueza, no, vamos a compartir de manera inigual la que vamos a producir y mañana más para tú, obrero, para tú, campesino y el resto. ¿Y cuántos años hay que conocer un crecimiento para que haya igualdad? Eso es imposible. Es imposible. Y al final dice, bueno, nos quedamos con el pensamiento del siglo XIX, la socialdemocracia. Es decir, si funciona el capitalismo va a caer de la mesa un poco para nosotros. Están seguros que hay que alimentar a la dinámica del capitalismo para que haya algo. Pero esto es terminado. Punto final. Y termino diciendo que con los ecologistas, de mismo, ¿cómo vamos a hacer una política ecologista arreglándose con el capitalismo? ¿Cómo? No, el capitalismo verde no puede existir, es una contradicción total. Vamos a guardarlo para nosotros. Mañana te lo diré, pero hoy día somos todos ecologistas, por favor. No se puede ser ecologista realmente si no eres anticapitalista. Y entiendo bien que no necesitamos cada día decir la misa anticapitalista. Pero si tú que diriges, si tú que propones, no te lo pones a cabeza que hay que romper este modo de producción, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál forma de unidad vamos a hacer? No somos acá haciendo política para fortalecer el capitalismo, para que haya algo bueno para la gente, no. Y la política de la oferta, no. La política es de la demanda, de lo que necesitan los pueblos. Bien, eso es la línea general. Disculpe, es un poco, lo presento de una manera un poco simplificada y caricatural, pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Bien, esto es mi línea, entonces no voy a cambiarla ni tampoco para ustedes. Entonces la revolución ciudadana es una revolución de control. ¿Qué piden la gente? Controlar y metrizar su vida. No es tan tema. ¿Y nosotros qué sabemos? Que tenemos ahora que cambiar todo deprisa, por favor. Antes sabíamos el tiempo, hoy día no, porque el cambio climático es imposible pararlo. Imposible. Ni hoy día, ni mañana, ni después. El cambio empezó y es irreversible. Entonces tenemos que organizar la sociedad que va a resistir al desastre, que va a escapar de ayuda, de entreayuda, como forma fundamental de la organización de la sociedad. Es decir, adiós a la concurrencia libre y no falsada, adiós al intercambio libre, que nunca fue libre. El mercado es tan libre, se ve hoy día con el señor Trump. ¿Ok? Se ve como es libre. Vienen aquí con una pistola, tú cómprame esto, pero no necesito, cómpralo. Nos hacen esto a nosotros, europeos, bien hecho. Bien, entonces, esta revolución ciudadana me permite mencionar cómo este libro entra en el pensamiento, primero, de la izquierda latinoamericana. ¿Por qué? El tema revolución ciudadana, el término, lo hemos elegido buscando entre muchos términos. ¿Por qué elegimos este? Porque revolución ciudadana enseña que el objetivo es el mismo que el medio. El objetivo es la plena ciudadanía en toda parte de la sociedad, que sea la empresa o en la ciudad, etc. Y el término es la ciudadanía
y el que hace, el actor es el ciudadano, la ciudadana. Y esto lo hemos traído de Ecuador y de Correa. El término que se vayan todos. Hoy día en Francia se tradució que se vayan todos, dégage. Es un verbo, c'est un verbo. Tú, el francesito, dile cómo se dice dégager. ¿Eh? Voilà. Y la consigna es que se vayan todos. Bien. Este término nosotros lo utilizamos diciendo dégage, dégage. ¿Y por qué? Porque pasó de América Latina al Magreb, es decir, a los países árabes de la costa del mar Mediterráneo. Y ellos, en francés, por favor, decían el dedo así, dégage, dégage. A cada uno de los jefes que había, el presidente, el ministro, no sé qué, hicieron revolución en Tunisia, etc. Y la traímos en Francia diciendo, bueno, eso es dégage, dégagismo, dégagismo, fuerismo. ¿Ok? ¿No? ¿No te va? No, hay que fabricar, hay que trabajar. Pues nosotros lo que ocurrió, lo inscribieron en el diccionario francés, dégagismo. Bueno, muy contento, ¿eh? Hoy día hemos, en el vocabulario político francés de los insimus hay dégagismo, planificación ecológica. Y nosotros hemos elegido el término planificación ecológica porque estos tontos pensaban que planificación es Rusia. Y entonces estaba, ¡qué horror! Bueno, a mí que me importa, no lo inventaron los rusos, lo inventaron los americanos, el nazi Henry Ford y otros. Pues eso lo permití provocar una reacción y un debate. Eso es para el tema de la estrategia insumisa. La estrategia insumisa asume que somos una estrategia de conflictualidad. No somos buscando que se tranquilice el pueblo, no. Entonces dice, este señor Menchón quiere que haya pelea en todos lados, ¿sí? y me dicen, bueno, tenemos el orden. ¿Cuál orden, por favor? Ese es el desorden en mi vida, en tu vida. No. Entonces la conflictualidad es el único camino para crear conciencia, toma de conciencia. Si no hay conflictualidad, no hay toma de conciencia. Lo que te parece evidente y que nadie lo contesta, entonces, que lo niega, te parece normal, natural. Es por eso, bueno, lo menciono. Acabo con América Latina. Que se vayan todos, los dégagismo, Argentina, Revolución Citoyenne, Ecuador, Asambleas Ciudadanas, Venezuela, de Chávez. Y también de Bolivia. De Bolivia el concepto de movimiento y no de partido. Hablo de la primera presidencia boliviana, no me mezclo del jaleo hoy día que hay allá. Y de México tenemos mucho que ver unos con nosotros los franceses, México y los franceses, porque somos un pueblo, nuestra nación es una construcción enteramente política. No hay ninguna naturaleza mexicana como no hay ninguna naturaleza francesa. Nosotros construimos nuestra nación alrededor de la consigna liberté, égalité, fraternité. Y por el resto, lo que quieran. Y aquí también la nación mexicana se construyó con revoluciones, 3 etapas, 3 transformaciones y hoy día la 4ª. Y México es más adelantado en materia de revolución que nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer revolución breve, fuerte, violenta, y después, ¡pum!, la Comune de París. 30 días, hombre. O sea, de 10 años la revolución de 1910, ¿no? Mejor. Claro, porque tenemos que construir con tiempo para que haya, ça mature, ça va más fuerte, más profundo, se racina. Y así tenemos un pueblo. Miren ustedes, el Estado laico, 1854-7. Sí. Nosotros, 1905. Sí, El divorcio más antes, el Uruguay que nosotros en Francia. Parecemos muy adelantados y verdaderamente lo somos. Pero
pero no es tan... ¿ok? Se te va un tema, es curioso que se te vaya, que es a la historicidad. El paralelo mexicano-francés que acabas de describir tiene que ver con una serie de anclas históricas muy potentes, muchas. En Francia, la Comuna de París, la Resistencia, en México, el juarismo, la Reforma, la Revolución Mexicana, el pensamiento zapatista, la tierra, el cardenismo, la historicidad que da una consistencia popular, Sí. al movimiento. Únicamente, pero eso es muy importante en ese momento. La ultraderecha dice que somos, en Francia dicen, ¿cómo on dit de souche en español? De raíz. Voilà. Los franceses de raíces. Ah, bueno. ¿Quién son estos, por favor? Blancos, sí, claro. ¿Cristianos? Pero blancos sí. Y nosotros decimos, bueno, cuando yo nací había un francés sobre 10 que tenía un abuelo, una abuela extranjera. Hoy día 1 por 4. Entonces, cuando ellos empiezan, yo digo, y dicen, es una submersión con la inmigración. Yo digo, si yo soy un agente de submersión, porque mi abuelo es español y mi abuela italiana, por favor, y hoy día yo he sido más de 30 años electo en Francia, representante del pueblo francés. ¿Me vas a echar para quedarte solito con los otros blancos aquí, no sé qué? Bien, lo trato con humor, pero eso es insoportable. Insoportable ver Francia rebajada a esto. No lo soporto. Y cuando veo México, que es un pueblo, aquí el término no es el mismo. En Francia, yo uso de un término de un poeta del Caribe, Édouard Glissant. Él decía, bien, la humanidad produce de manera concreta el universal. Y daba como ejemplo la esclavitud. Ellos llegaban de toda parte de África, no hablaban de los mismos idiomas, y no el de los maestros. Inventaron una lengua para ser capaz de intercambiar. Y cuando intercambias, tú vuelves a tu humanidad. Y este tema en francés no funciona en español y en mexicano. Lo llamamos creolización. El criollo acá queda en español. Lo que quiere decir el término creolización en francés es decir, producir en común una cultura común. Pero nadie manda, nadie sabe de por qué lado va a ir esta producción en común. Hice un debate contra un fascista francés que se llama Zemmour. A mí lo burlo tanto que puedo. Este señorito es el ultraderechista, me va a enseñar lo que es de ser francés. Se llama Zemmour, que quiere decir oliva. Una oliva, ¿cómo se dice en español? Una oliva, en árabe. Y me vienes a explicar que no hay que llamarse Mohamed. ¿Y por qué, señor? Tú te llamas Eric, que es un término nórdico de rey. Hay que burlarle siempre. Ellos se creen superiores, se creen muy importantes, pero no son importantes ni superiores. Entonces hay que burlarlos. Bien, pero la creolización, yo doy un ejemplo. ¿Cuál es el plato el más apreciado de un francés? El couscous, señores y señoras. El couscous. El otro. ¿Quién come más pizza en Europa? Los franceses, no los italianos. Eso es la creolización cotidiana. Los términos, pero mire, la creolización en forma francesa, no estoy hablando en el término mexicano. Pues cuando hay, en toda parte se escribe en gringo, en inglés, no le duele. No, vamos al fast food. ¿Sí? No le duele. Pero le duele, comment on appelle la drogue à bouffer de la viande, là, qui sont pas contents. Hein? Voilà. Y ellos dicen, el kebab, qué horror. Todo el mundo va a tomarse el kebab. El fast food sí, el kebab no. Racista. Tontos. Islamofoba. Porque ellos han inventado los que los permite quedarse en el poder. ¿Cómo dividir al pueblo?
el pueblo francés hoy día es racializado. Es una manera de decir, que era un término para decir que no hay raza, pero que el que quiere que haya raza te racializa, porque es moreno o morena o no sé qué, porque eso lo inventaron los gringos el año 1996. Es el libro El choque de la civilización de Samuel Huntington. La caída del muro es 91. No, 90, señora, 80 no es 90. 99. Bien, disculpe. Es un chiste, para que te ríe un poco. Pues se queda tan grave escuchándome. Ha adoptado nuestra teoría de que una izquierda sin sentido del humor es muy pendeja, es lo más parecido a la derecha. Bien, ¿qué estaba diciendo? Sí, el choque de la civilización. Inventaron el Samuel Huntington que en el mundo había dos campos. Por primero los islamistas, el islam, los musulmanes, y de otro lado todos los otros. Y este enemigo después lo llamaron terrorista. Hicieron una ecuación: musulmán igual islamista igual terrorista. Y con esto en cada país, porque realmente hay terroristas. Hay terroristas de todas formas, hay locos también en toda parte, en todos los partidos, etcétera, etcétera. Y en Francia hoy día me calificaron, y todos los insumisos, de islamo-izquierdista. Ni soy izquierdista, ni soy musulmán. Y no solo izquierdista es una manera despreciada, para decir de izquierda, pero una izquierda loca, exagerada y esto. Bien, y al inicio nadie podía pensar que iba a ser seriamente acusarme que tengo una reputación terrible de anticura que vale por todas las religiones del mundo. Entonces, sí, lo hicieron. Y nosotros dice, por favor, ¿qué le pasa a usted? ¿Has olvidado el punto de vista de tu padre, que hacía mercado negro cuando eran los alemanes acá? ¿Qué te pasa? Antes lo trataban de judeo-bolchevica y hoy día islamo-izquierdista. Son lo mismo. Pero mire el veneno que ponen en la sociedad. Es un veneno de odio, de suspición, de angustia. Cuando tú ves a la cara de un hombre o de una mujer que tienes que asustarte. Hoy día el lazo social, no sé si es el buen término en español, el lazo social que propone el capitalismo es el temor. Lo que tenemos en común es angustia, no gusto de vivir, angustia. Y exclusión. Claro, el otro no. Los otros. Y naturalmente ellos dicen nosotros y los otros, y nosotros también lo decimos, pero el otro es la oligarquía y nosotros somos el pueblo. Sustituyen una forma de nosotros y ellos y nosotros otras. El combate, mire, con esta franqueza, burlando, haciendo chiste, pegando, a veces un poco muy fuerte. Somos la primera fuerza de izquierda radical en Europa. No queda ni nada en Italia. En España está empezando. En Alemania no había. Entonces, lo que no quieren romper con el capitalismo, y lo digo de una manera un poco brutal, pero hay manera de explicarlo, de enseñarlo. Todos, y eso es el trabajo que tenemos que hacer. La clase obrera francesa es racializada. Entonces, sí, tú no puedes ser de izquierda si no vas luchando contra el racismo y la xenofobia. Y si tú no vas luchando para permitir que los musulmanes tengan su religión como quieren. Y como nosotros. ¡Qué horror! Bien, vamos, eso es una pelea terrible. Pues, cuando te digo que un francés sobre 4 tiene una abuela extranjera, son millones, Por favor. Entonces votan, no quieren votar. Entonces el primer trabajo que hemos hecho es esto. Y somos capaces de mostrar que donde hemos ido luchando para que la gente se inscriba y haya a votar.
han votado el MAS. Y donde han votado el MAS, han votado insumiso. Y donde hay una cosa increíble, hay varios encuestas, el 80%, nos parece la Unión Soviética, votan para nosotros. Pero muchos no van a votar. Lo digo como un chiste, la Unión Soviética, pero muchos no van a votar. Queda mucho trabajo. Pero lo que ocurre hoy día es que tenemos la mayoría en el pueblo. Y este pueblo no lo consideramos con su religión, su color de piel, sino que como obreros, como papá, mamá, padres, madres, de hijos que quieren una cosa muy simple, es vivir sin ser siempre excluido y aquí para sobrevivir. Como me ha explicado una vez un compañero argentino, volvía de Francia. Y digo, ¿por qué vuelve? Me dice, porque sobrevivir no es un proyecto de vida. Y él no podía tener como proyecto de vida en este país de sobrevivir. Entonces, esto es el Milán hoy día. Mayoría en los barrios populares que hemos ser a buscar uno por uno, puerta por puerta. Y mayoría absoluta en la juventud de 18 a 24. 50% votan insumiso. Los otros votan también fascista y lo que quieren, ¿eh? Pero la mitad con nosotros. Y eso pues yo soy un dinosaurio, me decían. Los socialistas, yo, dinosaurio, yo, sí, tú tienes razón. Pídele a tu hijo o a tu hija porque vota por el dinosaurio. Que tiene que contestar, tu mundo es tan interesante que hasta tu hijo no quiere verlo más. Lo digo con esta fuerza para dar ánimo, pero aquí en México todo el mundo tiene ánimo, ¿no? Con la presidenta que tenéis y antes el AMLO, tan bueno, es una cosa increíble para nosotros, una presidenta de izquierda con el 80%. Bien, acabo porque no voy a hablar horas. Yo quiero decir que en mi patria empezó una cosa increíble, porque nosotros somos la República Francesa. A veces yo me digo que pertenezco ya a un país que no existe, pero es la República Francesa, hija de una revolución y de muchas otras, pero una fundamental que abrió la era moderna. Entonces, es una tristeza total para mí ver un golpe como lo que hizo el señorito Macron. No le hemos pedido nada. Él disolve la Asamblea Nacional. Él, no nosotros. Votamos y nosotros hemos ganado, señorito. Porque las encuestas, 27 encuestas decían que nosotros los últimos y primero los fascistas. Y al final, el inverso. ¿Y qué dice el señor? A mí no me importa. Y la izquierda, nadie ha ganado. ¿Qué es esto? Hasta los reyes no hacían así. Y tú lo haces. ¿Qué haces? Entonces hemos elegido una línea política de confrontamiento frontal con él. No pasaremos a otra cosa. Señor, no hemos votado, hemos ganado, queremos gobernar. Y a cada momento adelantamos. Viene uno que lo nombra un primer ministro y va a ir a buscarlo en el partido, el menos votado, el de derecha, ¡pum!, lo echamos del poder. Por primera vez, una izquierda radical echó un gobierno burgués y de derecha sin tirar ni una bala ni un metro de barricada, juntando al movimiento social y a la actuación institucional. Esto es la estrategia que tenemos. En cada país hay una estrategia diferente, porque debemos tener en cuenta la cultura, los resultados de la historia, y lo que tú dices, Paco. El ritmo. Sí, todo es ciclo y ritmo, hasta el tiempo social y el tiempo político. Y el único ritmo que somos capaces de metrizar es el que va con el calendrier, como on dit ça. El calendario. Lo diga todos, una solamente, tú. Fuerte, por favor. Calendario. Bien. ¿Has entendido todo? Gracias, señor. Bien. Esto lo metrizamos porque viene a cita fixa.
si no el ritmo somos incapaces de manejarlo, metrizarlo. Algunas veces dice, bueno, va a explotar, va a ser un movimiento social inmenso. No pasa nada. Otro movimiento, tú te dices, bueno, nos vamos a vacación. ¡Pum! Huelga general. Esto no lo metrizamos, pero le calendrier sí lo metrizamos. Entonces, yo soy seguro que no se puede violar la democracia sin que haya después un golpe del pueblo. En Francia nos hicieron votar en 2005 la Constitución Europea, que quería constitucionalizar el liberalismo. Hemos votado, el pueblo francés, 55% no. Y las élites, los dirigentes políticos, la iglesia, los sindicatos, los diarios, dicen, ok, 5 por 5, es sí. No, hemos dicho no. Y ellos dicen, han dicho sí, votamos que sí. Entonces nos imponieron una constitución que hemos votado en contra. Y los inteligentes, los dominantes decían, van a olvidar, va a pasar. A la elección siguiente, 2 partidos trotskistas, 5% cada uno. Y lo digo con respecto al trotskismo, no hay 10% de trotskistas en Francia. Pero había un pueblo de izquierda que estaba harto de verse traición permanente. Y esto lo hemos entendido y con esto hemos hecho la Francia insumisa. Y hoy día lo digo, vamos a acabar el trabajo. Este señor no puede violar a la tradición francesa de la República sin que haya una respuesta del pueblo. No somos asegurados que vamos nosotros a vencer, porque están todos ultraderechizando. Hoy día habla el ministro del Interior como un fascista en mi patria. La derecha entera está agrupándose alrededor de los temas de la ultraderecha. Pero la fuerza que tenemos es que nosotros no nos asustamos. Y si pegan nosotros también. Lo digo hoy día porque somos fuertes. No quiero darles a cualquier partido, amigos, compañeros en Europa, y a vosotros menos que a otros. Porque ustedes han vencido, ¿no? Y están trabajando. Bien, pero nosotros somos ahora espalda al muro. En toda Europa. Hoy día, los fascistas primero en Austria, en Hungría, en Polonia. En Alemania, 20% de nazi. No de ultraderecha, nazi de nuevo, dando saludo, como dice, saludo romano. De saludo romano no existe, hay un saludo nazi. Esto es lo que dice el señor Bannon, que es el procónsul de los gringos en toda Europa y América Latina, la primera presidencia de Trump, y que lo encontramos de nuevo hoy día. Entonces, somos en un momento muy peligroso. Es imposible adelantarse sin ideas claras y con rupturas claras. El pueblo tiene tantas preocupaciones, es tan difícil vivir, es tan difícil organizarse, verificar, es tan complicado a comprender porque surgen siempre los señoritos y las señoritas profesor que saben de todo y lo que hay que hacer, bla, 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 y pegar a Belechón, que es una ocupación casi cotidiana de esta gente, cuando no saben de qué hablar. Bien, y cuando saben también. Eso es el momento político. Es por esto que, para mí, y fue un deber hacer esto. Esto no tiene nada que ver con la táctica francesa, con la estrategia en Francia. Tiene que ver con un pensamiento global. Y de nuevo digo, sin teoría clara, la práctica no puede ser eficaz, clara. Y sin práctica la teoría no sirve de nada. Y sin verificación de los dos, en el compromiso político y de las tareas que hay que ejecutar de manera concreta, no sirve todo de nada. Pero en el momento que empieza el incendio, es suficiente que haya uno que resiste. Y si uno, otro. Y si otro, otras, etc. Y al final, miles de gente de buena voluntad están de acuerdo para decir que este mundo ni nos conviene a ellos, ni a sus hijos, ni al futuro. Entonces, lo que tenemos
antes que todo, es el gusto del futuro. Amamos la vida, amamos la idea que el mundo es bello y que somos capaces de vivir antes que todo con amor, con buenas cosas muy simples. No es tan simple el amor, bueno, pasamos a otra cosa. Pero ustedes me entienden. Nosotros no queremos ser millonarios, no queremos ser amorosos. Fraternos, solidarios, igualitarios. Eso queremos. Gracias, Paco. Si no, no acabaría. Bien. Tiempo. Es más un meeting que una conferencia esto. De eso se trata. En general, cada vez que tenemos la posibilidad de dar una conferencia, la volvemos meeting. Dentro de la nueva tradición mexicana, y más en tiempos de cerco político norteamericano y bajo presión, el meeting crece por todos lados. Pues vamos a... Tú me haces una pregunta, ¿no? Yo tenía un par de preguntas. Lo que pasa es que lo voy a trasladar a otros territorios. A una de ellas ya tuvo respuesta. El problema del cómo relacionarte con otra forma de pensamiento conservador, que es el islamismo fascistoide. ¿Cómo te relacionas con él? Porque desde el punto de vista clasista, pues no hay gran diferencia, pero desde el punto de vista político, el islamismo fascistoide es excluyente. Tan excluyente como puede ser el fascismo de un lado. Y la otra preocupación que me tenía es el sindicalismo y su descomposición burocrática. De alguna manera arribó votos al proyecto neofascista francés, y cómo recuperar estos votos obreros. Pero no te preocupes, mis preocupaciones son mis preocupaciones, no les hagan ningún caso. Y me lo leí bien, tratando de encontrarle las aristas, sobre todo las reflexiones sobre la convivencia y esta idea clave que hay. La definición de pueblo es una definición muy particular. Poder popular, frente amplio, frente popular. ¿De qué estás hablando? ¿Frente de los excluidos? Y básicamente esa es la reflexión que hay. Los excluidos ecológicos, los excluidos machistas, los excluidos por razones de derecho a los servicios básicos, los excluidos por... ¿no? Sí. Es el frente de los excluidos. ¿Qué da la condición de pueblo? No tanto tu estructura salarial, sino las variaciones de la exclusión que el capitalismo salvaje ejerce sobre ti. No tienes por qué hacerme caso. No, mira, la primera pregunta yo quiero hacer una respuesta, porque en Francia siempre, no digo que los que tú eres haciendo, pero ellos, como hemos apoyado con fuerza la lucha contra el genocidio en Palestina. Es un debate, pero fue imposible tener un debate. Hemos sido en el momento acusados de ser antisemitas, que eso no tiene ningún sentido con nosotros, porque somos de siempre antirracistas y somos totalmente conscientes del hecho que en Europa, no en América del Sur, pero en Europa, el antisemitismo fue un crimen inmenso. Mataron a más de 6 millones de personas. Entonces, es verdad que tenemos que tomar en cuenta que no es una cosa muy seria, pero lo que no es un abuso es calificarnos de antisemita, porque eso prohíbe que se discute cualquier cosa. Yo no hablo con un racista, me pego políticamente. Entonces, y acusando, siempre decían, ustedes van a buscar en las ciudades populares el voto de los musulmanes. Entonces, ciudad popular igual, musulmán igual.
Islamista igual terrorista. Y siempre, usted habla de esta manera para tener votos, por favor, y si yo había el contrario, ¿no es para voto? Lo que dicen el contrario, no buscan voto, no se les interesa, y además no estamos buscando el voto de los musulmanes, eso es un error. Defendemos el derecho por los musulmanes a practicar su religión, porque la laicidad no es un ateísmo de Estado. Entonces, cambiar la laicidad en un ateísmo es una manera de dividir de nuevo el pueblo, prohibir que esta religión puede ser. Entonces, yo tengo al servicio de quien quiere una explicación sobre lo que fue la historia también de la Iglesia Católica en Francia. Y hay muchísimos cristianos que son con nosotros, que son insumisos, pero no porque son cristianos, yo no me preocupo de lo que son de acuerdo con el programa y por el resto basta. Pero es muy grave. Entonces, con el fascismo islamista, porque hay uno, como hay un fascismo de los católicos. A mi punto de vista, este fascismo no tiene nada que ver con lo que es la religión musulmana o la religión de los cristianos. Yo pienso, y soy capaz de decir que puedo defenderlo y explicarlo. Entonces, combatimos todos los fascismos, todos. Eso no puede tener ningún deuda a este problema. No componemos de nada. No hacemos acuerdo con no sé cuál variedad de islamista o de ultraizquierdista porque son cristianos y que a nosotros nos interesa también el punto de vista y la adhesión de los cristianos. No hacemos lucha religiosa. Manejamos una lucha política. Y cuando hablamos con la religión, no hablamos con la religión, con los musulmanes, pensamos antes que todos, que hoy día la clase obrera francesa ha sido masivamente racializada por los capitalistas. Y lo que no quieren verlo es lo que no quieren asumir, lo que sigue hoy día. Que sus hijos, la madre no sabía escribir, el padre de poco, se mató la vida y ahora los hijos han ido a la escuela y muchos de ellos son al más alto nivel que somos capaces de tener en mi patria y entonces son franceses. Y el tema que tengo hoy día, cuando tú me preguntas si es un frente de los excluidos, sí, verdaderamente, pero tenemos que dar una forma positiva. No solamente decir, no queremos ser discriminados porque somos morenos, porque somos... No. Hemos inventado ahorita un término nuevo, es decir, nosotros somos la Nueva Francia. Nueva Francia es la Francia en cual todos sus hijos y hijas son iguales, nos importa la religión y aceptamos que ahí hay mucha, toda, ¡boom! ¿Tú ves? Una cosa te da otra. Primero. Segundo, la Nueva Francia es una Francia en donde no es permitido podrir todo, como están haciéndolo. En Francia, no sé si usted lo sabe, no queda ni un río que no sea contaminado. Y hoy día se descubre que la contaminación es más violenta que se pensaba. El 900% de la gente en Francia está contaminada. Esto ya basta. Y no queremos hacer agricultura que acaba de esta manera, con un maltratamiento de todo lo que vive, de los animales. No lo soportamos más. Entonces vamos a acabar con esto. Queda en Francia 400.000 campesinos, ¿ok? Mire, eran antes 7 millones, ahora 400.000. ¿Y qué van a hacer? Nada, porque el Mercosur va a acabar de matarlos todos. El Mercosur es un acuerdo con el sur de América Latina. Bueno, eso es Francia, la Francia nueva. La Francia nueva es la Francia en donde las mujeres tienen derecho innegociable y que se pone en la Constitución, porque nosotros los insumisos hemos hecho como ustedes acá. Nosotros, nuestra presidenta de bancada, Mathilde Panot, propongo en nombre de los insumisos por primera vez que el derecho al aborto sea en la Constitución. Y esto lo hemos hecho y votado, está en la Constitución francesa. Porque ni un día solo nos hemos asustado
de manejar esta lucha, seguros que la gente estaba con nosotros, las mujeres con nosotros, pero los hombres también. Lo que no decían nada, lo pensaban. Y sabes que es una libertad. Eso es Francia Nueva. Digo ecología, digo derechos humanos y derechos fundamentales de la persona humana y, bueno, social, igualdad. En mi país hay billonarios hoy día y ellos multiplicaron su fortuna por 5 en 10 años con el señor Macron. Y tienen derecho de... Es increíble de ver aquí, bueno, y destruyen los servicios públicos para financiar, porque al final el presupuesto es totalmente desequilibrado, porque ellos no pagan. Entonces, yo siento el buen olor de la historia de Francia. Los ricos que no quieren pagar, bien. El señorito que vive como si es el rey de Francia, bien. El voto no te importa, es el derecho de veto. Me recuerdo que el señor Luis XVI también quería tener el derecho de veto. Bien, yo soy seguro que al final la nueva Francia va a vencer. Y ellos van a quedarse con sus sueños podridos de riqueza, de egoísmo social y de indiferencia a los derechos fundamentales de la persona humana y de la naturaleza. Bueno, minoría. ¿Ok? Gracias, señor. Ahora tengo que ser muy fresquito para hablar televisión. Levantamos lentamente. ¿Nos dejan salir primero nosotros? Para no hacer bola. ¿Qué tengo que hacer, hombre? Caminar hacia abajo. Y salgo.